Te voy a pedir si me acompañas al Evangelio según Lucas en el capítulo 24. Vamos a darle lectura a partir del versículo 37. Y aquí es Jesús entrando en escena. Llega y entra donde están los 11. Dice: entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Ahí es Jesús entrando en escena. Y tú puedes ver un cambio radical cuando Jesús se manifiesta a los apóstoles. Primero, los apóstoles están atemorizados, están ahí metidos. Aun cuando ya habían venido los caminantes que habían ido a Emaús, habían llegado a compartir, pero ellos no creían lo que les estaban diciendo. Sin embargo, Jesús aparece, entra en la escena, y entonces cuando Él empieza a hablar con ellos, toda la atmósfera en donde ellos están cambia. Y entonces ellos cambian de tener temor ahora a estar gozosos, y por ese gozo seguían sin creer. Pero bueno, por lo menos ya estaban gozosos, ¿verdad? Ya había cambiado su mentalidad, su manera de ver las cosas. Yo te preguntaría, ¿cuánto deseas en verdad conocer a Jesús? Porque eso cambia muchas cosas. Cuando nosotros venimos delante de Él y venimos con un anhelo ferviente por conocerlo, Él se va a manifestar a cada uno de nosotros. Él va a mostrarse tal cual Él es, y Él va a mostrar lo que hay en Él. Aquí tú puedes ver que en este pasaje Él les está diciendo: confiad, soy yo. Vean las muestras, les estoy enseñando lo que sucedió en mis manos, lo que sucedió, lo que yo atravesé y quedó como un testimonio para la perpetuidad. Él se está revelando tal cual es, pero había un deseo en los discípulos de conocer quién era el que estaba delante de ellos. Aún existe en nosotros ese gozo y la capacidad de asombro. Yo te hablaba la semana pasada que cuando nosotros caemos en una religiosidad, perdemos la capacidad de asombro que hace que la sobrenaturalidad del reino pase desapercibida frente a nuestros ojos. ¿Cuánto gozo hay en nosotros el día de hoy y la capacidad de asombrarnos para poder conocerle a Él? Para poder comprobar, fíjate lo que te voy a decir, para poder comprobar que sus palabras son ciertas. ¿Cuánta capacidad hay en ti de asombrarte por lo que el Señor puede hacer? Yo creo que debes meditar en ello y debes dejar que la palabra de Dios hable por sí sola a ti. Quiero orar por ti en esta mañana. Cierra un momento tus ojos. Y yo te voy a pedir que si hay en ti un deseo de conocer verdaderamente a Jesús, se lo expreses ahí. Si hay algo que te interese conocer de Él, Él quiere revelarse a ti en esta mañana. Tal vez haya algo que tú estás esperando conocer de Él o que se ha revelado a tu vida. Yo te diría, díselo en este momento, porque Él quiere revelarse a ti el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que veas el anhelo del corazón de cada uno de tus hijos en este lugar. Y que cada uno de nosotros podamos quedar asombrados con aquello que tú quieras revelarnos. Que seamos como esos niños, que cuando algo les es revelado, el asombro que hay en ellos no lo pueden ocultar. Que así haya en cada uno de nosotros un deseo ferviente por conocer a aquel que dio su vida
por cada uno de nosotros. Aquel que tomó nuestro lugar, aquel que fue sujeto a padecimiento, para que nosotros el día de hoy podamos tomar de esa herencia maravillosa de la que se hablaba hace un momento. Y la única condición para poder cobrar una herencia es la muerte del testador. Y esa condición fue cumplida en Jesucristo. Y hoy podemos extender nuestra mano y tomar de esa herencia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a jamás perder la capacidad de asombro, porque tus maravillas son nuevas todos los días. Todos los días quieres expresar tu poder a cada uno de nosotros. En la palabra encontramos que dice: vuélvenos el gozo. Muchas veces perdemos en nuestras vidas aquello que un día nos emocionó, aquello que un día produjo en nosotros ese gozo, esa felicidad por haber encontrado aquel que vive por los siglos de los siglos. Vuelve a nosotros ese gozo, oh Dios, que jamás estemos con carencia de algo que le costó todo a Jesús. Queremos conocerte, deseamos conocerte. Y Padre, el Espíritu fue enviado para revelarnos a Jesús. Y en última instancia a ti, oh Padre, siendo uno con Él. Revélanos, Espíritu Santo, la verdad y ayúdanos a comprobar que cada palabra que ha sido hablada es cierta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sigue diciendo ahí el verso 44. Les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario, así debía ser, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así que el que tu entendimiento y mi entendimiento sean abiertos es para que tú y yo tengamos la capacidad de comprender las Escrituras y corroborar la veracidad de las mismas. Jesús había anticipado muchas veces, les había dicho a los discípulos lo que él iba a padecer, cómo iban a suceder las cosas. Y sin embargo ahora tiene que abrirles el entendimiento para que comprendan todo lo que había sido necesario que él padeciese. Muchas veces tú y yo estamos en la misma situación. Conocemos la palabra, pero no tenemos un entendimiento claro de lo que la palabra quiere decir. Así que es necesario que nuestro entendimiento tenga esa capacidad de comprender la palabra de nuestro Dios. Y yo estoy seguro que a muchos de ustedes Dios ha hablado de manera particular y puntual. Pero si tú y yo no tenemos la capacidad de comprender lo que esas palabras encierran, tú y yo vamos a caminar de manera equivocada. Hace un momento, de alguna manera, vino cierta información a mí, y algo que produjo en mí eso que yo escuché fue cierta tristeza. Y no por lo que la información decía, sino porque pude ver cómo aquellos que no comprenden lo que Dios ha hablado de su vida, caminan de manera equivocada y se desvían.
eso fue lo que produjo en mi tristeza y dije, ¿qué tanta necesidad tenemos cada uno de nosotros de comprender todo lo que la palabra de Dios encierra? Porque la palabra que te es hablada de parte de Dios es palabra viva y es palabra que va a venir a cumplimiento a tu vida, tarde que temprano. Yo te he dicho muchas veces que lo que Dios ha hablado a nuestra vida demora a veces en cumplirse porque tú y yo no caminamos de manera correcta creyendo y entendiendo lo que Dios dice. Esta semana yo podía ver cómo están viniendo a cumplimiento palabras que el Señor habló hace alrededor de 2 años. Evidentemente hay un plazo, un tiempo en el que las palabras de Dios vienen a cumplimiento y mucho depende de cuánto tú y yo caminamos creyendo a esas palabras y entendiendo lo que esas palabras encierran. Pero la semana pasada vino a cumplimiento una de esas palabras que Él habló. Evidentemente ya cuando las cosas empiezan a suceder y tú empiezas a ver, como dicen, a toro pasado, o ves hacia atrás el por qué las cosas no se habían cumplido, viene esa comprensión de lo que debiste haber entendido desde el momento en que la palabra te fue hablada. Así que yo puedo ver una necesidad imperiosa de que el Espíritu Santo esté actuando en nuestras vidas todo el tiempo para que tú y yo podamos tener una comprensión clara de lo que la palabra de Dios encierra. De otro modo, tú y yo vamos a estar dando tumbos, vamos a estar caminando de manera equivocada y podremos dejar de recibir lo que Dios quiere entregarnos. Porque cuando Jesús va a la cruz y Él dice consumado es, todo lo que tenía que pagarse se pagó. Todo lo que tenía que cumplirse se cumplió. De tal manera que ahí está la consumación de todo lo que las palabras proféticas estaban anunciando hacia el futuro. Y una vez que Él va y asciende y es sentado a la diestra del Padre, todo lo que nos corresponde a nosotros recibir ya está hecho. Muchas veces no comprendemos. Así que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la única persona que nos va a llevar a discernir correctamente y a comprender cuál es la voluntad específica y final de Dios para nuestras vidas. Algo que yo no concibo es una vida en victoria sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como decía el pastor Amado, habrá cosas que funcionan, habrá cosas que aparentemente van caminando y habrá cosas que tú digas, estoy contando con la bendición de Dios. Pero si aíslas al Espíritu Santo de tu vida, tarde que temprano todo eso va a parecer una simple ilusión. Yo te lo digo por experiencia. Yo atravesé esa situación. Yo por años dejé de dar mis diezmos y mis ofrendas. Y fue, te lo puedo decir, fue cuando la mejor época económicamente en mi vida. Fue la mejor época de mi vida, cuando viajé más en México y en el extranjero, cuando tenía lo que quería. Tú podrás decir, bueno, había prosperidad en tu vida, sí. Si comía yo 5 veces a la semana en restaurantes, era poco. A veces desayunaba, comía y cenaba en restaurantes. Era la mejor temporada de mi vida y fue cuando yo cerré mi mano para el Señor. ¿Y sabes qué sucedió al cabo del tiempo? Muchos conocen mi historia. El Señor me quitó absolutamente todo. Todo. Y entonces yo volteé mis ojos a Dios y le dije, pues, ¿qué pasó? O sea, yo sigo creyendo en ti. Sí, pero yo dejé
que las ideas de este mundo se amoldaran en mí. Y yo cerré mi mano delante de Dios. Hice a un lado la dirección del Espíritu Santo. Después lo que vine fue decirle: Señor, está bien, reconozco mi error, reconozco y comprendo ahora sí lo que tú querías y venías hablando a mi vida desde tiempo atrás. Y yo vine e hice un pacto delante del Señor. Le dije: no tengo todo el dinero para darte todo lo que te debo, pero vamos a hacer un pacto. Te entrego todo esto y a cambio hagamos tal y tal cosa. Hice como un programa con él para restituir lo que yo había estado carente delante de él. El Espíritu Santo trajo un entendimiento de cómo debían hacerse las cosas. Y hoy yo te podría decir, tal vez no tengo, bueno, no tal vez, te lo voy a decir, no tengo el nivel económico que tuve, pero hoy te puedo decir que estoy mejor que como estuve en esa temporada. Te lo puedo decir sinceramente, y no es simplemente para dejar mi conciencia tranquila. No, estoy en la mejor temporada porque no me hace falta absolutamente nada. Y el Señor ha sido fiel, ha suplido, pero eso me costó entenderlo. Y si yo te lo comparto, es porque muchas veces no entendemos lo que la palabra de Dios nos enseña, los principios clave que la palabra de Dios te lleva a ejecutar en tu vida, para que la bendición de Dios se derrame en la manera en que Él quiere hacerlo. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Así que si tú haces a un lado al Espíritu de Dios, quien estará guiando tu vida será tu alma, tus emociones, tu mente, el mundo, tus amistades, pero no quien fue dado a tu vida con un propósito específico de guiar tus pasos y revelarte completamente las Escrituras delante de tus ojos. En Efesios capítulo 1, en el verso 15 dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, con la finalidad de que sepáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y fue sentado sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poderío, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Así que tú y yo necesitamos que en los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, que venga sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que tú y yo podamos comprender con toda claridad, incluyendo la herencia que tú y yo tenemos delante de Él. ¿Por qué muchas veces caminamos en derrota? Porque no entendemos todo lo que en Cristo nos fue otorgado, todo lo que ya nos fue dado a través de Él. No existe otra forma en la que tú y yo podamos comprender de manera correcta lo que Dios es, lo que Dios tiene, lo que Dios hace y lo que puede, sino solo a través del Espíritu Santo. Así que yo te invitaría a que tú lo hagas parte de tu diario vivir.
la posición de autoridad que tú y yo tenemos, debemos ejecutarla para reflejar la naturaleza de Dios. Y yo te lo diría de la siguiente manera. La naturaleza de Dios necesita ser revelada en tiempo, espacio, calidad y cantidad. Y de eso está hablando el versículo 23, dice que todas las cosas fueron sometidas debajo de sus pies y le fue dada la autoridad a la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad como iglesia de manifestar la naturaleza de Dios. Y si dice que Él es la plenitud, ¿qué nos toca a nosotros reflejar? Plenitud. En todas las áreas, no solo la económica, que luego es la que nos gusta, sino reflejar la verdadera naturaleza de Dios en todas las áreas. Yo he visto gente padecer y acostumbrarse al padecimiento, pero esa no es la naturaleza de Dios, eso no es lo que Dios diseñó para ti. Lo que Él diseñó es que tú conquistaras a través de la fe lo que Cristo ya ganó para ti desde la cruz del Calvario. Así que la iglesia tiene la responsabilidad de reflejar la naturaleza de Dios en tiempo, es decir, todo el tiempo, de manera permanente, debemos estar reflejando la naturaleza de Dios. En espacio, porque no hay nada que limite a Dios. Él llena todas las cosas en todo, entonces debemos de reflejar el poderío de nuestro Dios en todo su esplendor. Debemos de reflejar la esencia misma de Dios en todo lo que tú y yo hacemos. Esa es la gran responsabilidad de la iglesia al final de los tiempos. Y yo creo que esa es la iglesia que nos toca a nosotros vivir, el tiempo que nos toca vivir, la iglesia a la que pertenecemos. El gran despertar o el gran avivamiento, yo te decía la semana pasada, viene después de una situación de turbulencia, de un gran estruendo como lo fue en el libro de los Hechos, de una situación catastrófica. Pero si tú y yo no reflejamos la naturaleza de Dios, estaremos quedándonos cortos de lo que Dios diseñó para estos tiempos. Pero no vamos a poder hacerlo si tú y yo no dejamos que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados y que sea el Espíritu trayendo un entendimiento completo de lo que Dios quiere hacer. Esta es la responsabilidad que nos corresponde a ti y a mí. En Hechos capítulo 8 es la historia de Simón. Tú conoces el mago que engañaba a las personas, pero cuando llega ahí Felipe y empieza a mostrar la realidad del evangelio, esta persona se convierte. En el verso 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí quiero hacerte simplemente una mención. Cuando tú vienes para ser bautizado en el Espíritu Santo, no hay razón por la que el Espíritu no descienda sobre ti. El verso 18: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Las cosas del Espíritu se disciernen de manera espiritual. Aquí tú puedes ver un claro ejemplo de alguien
que tenía una falta de comprensión o una falta de entendimiento. Los ojos de su entendimiento estaban nublados y pensaba que las cosas del Espíritu se manejan de manera natural. Muchas veces estamos nosotros luchando en nuestras propias fuerzas, queriendo que las cosas que son espirituales netamente se lleven a cabo de manera natural. Y ahí es donde vienen las frustraciones, donde tú te topas con pared, donde las cosas piensas que no funcionan como la misma palabra las expresa. Pero no es porque haya carencia de poder, sino hay carencia de revelación y de entendimiento en tu vida. No podemos pretender entonces que las cosas espirituales sean llevadas a cabo de manera natural o bajo principios o métodos humanos. Yo te he dicho que se han acercado a mí pastores a decirme, te doy la metodología bajo la cual tú vas a poder obtener tal cosa. Y yo lo que les he dicho a estas personas, estos pastores, es las cosas del Espíritu se manejan a nivel espiritual. Así que tu metodología, si te funciona, gloria a Dios. Ese es tu propósito, ese es tu diseño. El nuestro es seguir la dirección específica del Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos buscado. Por eso en 2020 la iglesia le fue entregada al Espíritu Santo. Y dijimos, nos declaramos incompetentes para hacer la obra que tú quieres que hagamos si tu presencia no está en medio nuestro y reposando sobre nosotros. Dios se complace cuando tú y yo caminamos a la manera de Dios. Cuando caminamos con su ayuda, cuando hacemos las cosas en su tiempo y cuando hacemos su voluntad. Cuando a Jesús desde el cielo viene la voz del Padre y le dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, es porque Jesús estaba haciendo las cosas a la manera que el Padre le dijo que las hiciera. Estaba dependiendo de la ayuda del Espíritu Santo. Él no inicia su ministerio hasta que el Espíritu viene. Ahí hay una dependencia de hacer las cosas con la ayuda de aquel que puede hacerla. En el tiempo correcto para arrancar su ministerio y para cumplir la voluntad del Padre. Ahí termina diciendo este pasaje en el verso 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Yo te invitaría a hacer en esta tarde un análisis en tu corazón. Si tu corazón es bueno y recto delante del Señor, o si en tu corazón hay desviaciones. Porque cuando nuestro corazón no es bueno y recto delante del Señor, podemos dejar que las cosas no caminen de la manera correcta. Dejamos de ver las cosas a través del Espíritu. Y entonces nuestro corazón empieza a cargarse de cosas que lo que va a hacer es que tú y yo dejemos de depender del Espíritu Santo y no tengamos el discernimiento, el entendimiento y la comprensión de la palabra de nuestro Dios. Así que yo te voy a pedir por un momento que cierres tus ojos y veas, como dijo el salmista, Señor, evalúa si en mí hay caminos de perversidad, si hay iniquidad, si hay algo que está estorbando para que la revelación de la palabra venga a mí y entonces yo pueda caminar de manera correcta, heredando y conquistando todo lo que a través de Jesús me fue entregado como herencia. Y si hay algo en tu corazón que esté torcido, si hay intenciones equivocadas,
ríndelas delante del Señor en esta tarde, entrégaselas. Dile, yo no quiero que haya nada en mi corazón que estorbe. Ríndete hoy delante del Señor. Quiero orar por ti en esta tarde, ahí quédate en tu lugar. Padre, tú pesas nuestros corazones. Tú ves las intenciones que hay dentro de nuestro corazón. Tú más que nadie sabes lo que hemos almacenado en nuestro corazón. Padre, pero hoy queremos que hagas una obra de limpieza en el corazón de cada uno de nosotros. Que hoy venimos a reconocer, Señor, que necesitamos de ti. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu intervención, porque el corazón del hombre es engañoso. Muchas veces pensamos que hacemos las cosas de manera correcta y que nuestro corazón es bueno, recto, hay pureza en él. Pero yo te pido, Padre, que analices el corazón de cada uno de nosotros. Si hay la necesidad de que sea circuncidado, lo hagas. Que quites toda grosura que hay en nuestro corazón. Si hay dureza en el corazón de alguno, quebrántala en el nombre de Jesús. De tal manera que no haya ningún estorbo para que la obra del Espíritu Santo pueda ser completada en nuestras vidas. Para que pueda haber en cada uno de nosotros una comprensión clara de tu voluntad perfecta, siempre buena y agradable para nuestras vidas. Que podamos tener un entendimiento correcto de la verdad que es hablada y pronunciada por ti y traída a nuestras vidas. Yo te pido, Padre, que tú limpies nuestro corazón. Que nuestro corazón sea enternecido. Tu palabra dice que también el amor de muchos se enfriaría. Y no queremos que en nuestro corazón haya falta de amor, falta de perdón, porque fuimos enviados a reflejar tu naturaleza. Y tú nos has amado con un amor eterno e incondicional. Y Jesús resumió la ley diciendo que deberíamos amarte por sobre todas las cosas. Pero muchas veces no te amamos, ni siquiera a ti como deberíamos hacerlo. Así que transforma nuestro corazón para que podamos amarte de todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro entendimiento, de todo nuestro corazón. Y entonces podamos amar y reflejarte, amando a nuestro prójimo como tú mismo nos has amado a cada uno de nosotros. Desarrolla en nosotros la capacidad, ensancha nuestro corazón. Revélanos, Espíritu Santo, al Padre. Revélanos en esta tarde a Jesús. Y que podamos hacer su voluntad. Que podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y que nuestro corazón sea catalogado por ti, Señor,
como un corazón conforme al tuyo. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Que sin ti no podemos hacer la obra que nos fue enviada a hacer. Hoy te decimos, Espíritu Santo, queremos ser guiados por ti. Hoy hacemos a un lado nuestra voluntad para abrazar la voluntad del Padre. Y que seas tú, Espíritu Santo, revelándola a cada uno de nosotros. Y que podamos caminar en ella. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestra vida. Dirige nuestros pasos, dirige nuestra vida, y que en esta semana podamos ser un reflejo fiel de nuestro Padre Celestial en esta tierra. Que nuestra vida pueda impactar a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Asómbranos, Señor, con tus maravillas, con tu poder en esta semana. Y que podamos gozarnos los unos con los otros de lo que tú haces y de cómo lo haces, porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu poder no se ha extinguido, tu poder sigue estando presente. Así que ayúdanos en esta semana a impactar a los que están a nuestro alrededor. Trae un claro entendimiento de tu palabra, de tu voluntad, de tu verdad, y ayúdanos a caminar en ella. En el precioso nombre de Cristo Jesús, a quien damos toda la gloria, honra, honor y alabanza. Amén.